Son vinos únicos, gestados en un terruño especial con una producción limitadísima y un precio por botella que puede rondar los 700 euros. Estos vinos de autor y con alma se han catado hoy en Burgos. Hay 120 bodegas de todo el mundo y 1.500 aficionados, entre los que están casi todos los restaurantes con estrella Michelin de España. Hola, ¿qué tal? Desde hoy se vuelve a poder cazar en Castilla y León. El Bocil recoge la modificación de la norma que lo hace posible y la veda se da por abierta. Hasta mediados de agosto se pueden cazar jabalíes, zorros, cabras montesas y corzos. La norma recoge que esta actividad no solo dinamiza la economía de las zonas rurales, sino que protege los ecosistemas. También, resaltan los cazadores, reduce los daños en el campo y los accidentes de tráfico. El corzo es muy abundante, es una de las especies que más accidentes causa de tráfico, y si no se cazase los accidentes aumentarían exponencialmente. O sea, en cuestión de 2 o 3 años, pues a lo mejor hablaríamos de 30.000, 40.000 accidentes todos los años. Dolors Montserrat encabezará la lista del PP a las europeas. Tras la manifestación de ayer, hoy todos los partidos han dado a conocer sus propuestas y críticas al otro sobre despoblación. Por cierto, que las mesas para el 28 de abril se han elegido este lunes. Si nos ha tocado, nos lo dirán por correo en unos días. Resuenan aún las respuestas del Papa Francisco al periodista español Jordi Évole anoche en La Sexta. No se dejaron ningún tema, tampoco para la algunos tibia respuesta de la Iglesia ante los casos de pederastia. Si yo hubiera ahorcado 100 curas en la Plaza San Pedro, abusadores, qué bien, ya hay un hecho concreto. Hubiera ocupado espacio. Y mi interés no es ocupar espacio, sino iniciar procesos sanadores. Hoy ha fallecido en Madrid Rafael Sánchez Ferlosio, autor del Jarama, obra referente en nuestra prosa. Enamorado del lenguaje hasta casi la obsesión, renunció a la fama como literato para convertirse, por su espíritu libre y comprometido, en uno de los pensadores contemporáneos más importantes. Mañana, último día de temperaturas altas, los termómetros rozarán los 20 grados en el centro y en el oeste. También es probable que se formen bancos de niebla a primeras horas en muchas zonas de la meseta. Por la tarde tendremos chubascos y tormentas que afectarán a zonas de montaña. Se reanuda la caza en Castilla y León. Hoy se publica en el Bocil la modificación de la ley de caza aprobada la semana pasada en las Cortes, que lo hace posible. Desde hoy hasta mediados de agosto se podrán cazar jabalíes, zorros, cabras montesas y corzos. Esta última es una de las especies más comunes en los montes de Castilla y León. Teresa Gavilán ha acompañado a algunos cazadores en este primer día de veda. El 88% de la superficie forestal de Castilla y León pertenece a superficie cinegética y la gran mayoría son cotos privados de caza, como este en el que nos encontramos en la zona de la Ribera del Duero en Valladolid. Desde hoy se puede cazar de nuevo en Castilla y León gracias a la modificación de la ley de caza aprobada la semana pasada. Se pueden cazar algunas especies cinegéticas de caza mayor, como los jabalíes o los corzos, abundantes en esta zona donde nos encontramos. Solo el año pasado se capturaron 30.000 ejemplares de esta especie. En Castilla y León hay 7.000 accidentes de tráfico con especies cinegéticas, no solo corzos, sino también jabalíes y ciervos. Pero el corzo es muy abundante, es una de las especies que más accidentes causa de tráfico, y si no se cazase, los accidentes aumentarían exponencialmente. O sea, en cuestión de 2 o 3 años, pues a lo mejor hablaríamos de 30.000, 40.000 accidentes todos los años. La España vaciada se hizo visible ayer en Madrid y habló sin rodeos a todos los políticos. El mundo rural existe más allá del 28 de abril, les dijeron. Especial protagonismo tuvo la plataforma Soria Ya, una de las convocantes, que ya ve en el 31 de marzo de 2019 un antes y un después. ¿Y ahora qué? Es lo que muchos se preguntan en Soria el día después, tras el éxito rotundo de ayer en Madrid de la manifestación de la España vaciada.
Desde la plataforma Soria ya piden que se ponga en marcha un plan estratégico con medidas concretas que tengan en cuenta a estos territorios. Queremos que el agravamiento y los datos poblacionales se tengan en cuenta a la hora de esos repartos. A la plataforma, a día de hoy, no le sirven planes como el del Gobierno sobre el reto demográfico en el que no se concretan inversiones reales. Queremos que es un poco más de lo mismo, en medidas muy generalistas y demás que pueden quedar en papel mojado. El otro caballo de batalla está en Europa. Allí ya se ha reconocido el problema de la despoblación. Ahora hace falta que los fondos que se consignen vayan a estos territorios y no se desvíen a otros durante el trasiego por las administraciones, como ya ha sucedido. En Soria tenemos el ejemplo. En 2016 y 2017 a Soria llegaban un 0,7% de esa inversión que destinaba a Europa. En cualquier caso, está claro que ayer fue un antes y un después en las reivindicaciones de esta plataforma y de Soria en general. El 31 sí que es el inicio de algo distinto porque Soria Teruel ha logrado el apoyo del resto de España y todos juntos podremos hacer fuerza para que verdaderamente no se repitan más. Satisfacción sí, pero no euforia. Saben que llegan las elecciones y todos los partidos quieren hacer suyas las propuestas. Ya el pasado 28 de diciembre se denunciaron las inocentadas cometidas con Soria con falsas promesas y no quieren que vuelva a suceder lo mismo. En esa España vaciada se decidirá el color de 103 de los 350 escaños que tiene el Congreso de los Diputados. La concurrencia de nuevos partidos y el sistema DONT convierten a esos escaños en decisivos para inclinar la victoria de un lado o de otro. Las formaciones políticas lo saben y han multiplicado sus propuestas para evitar que los pueblos se mueran. No hay recetas mágicas, sino ideas en las que coinciden la mayoría. El Partido Popular presentó hace un mes en el Senado 100 propuestas para luchar contra la despoblación, que incluyen apoyo a las familias con 2 hijos o una ley de conciliación. Y Rajoy creó la línea 300% para llevar banda ancha a los pueblos. Defienden el papel de las diputaciones provinciales, rebajas fiscales y la apuesta por la agricultura y la ganadería. En Castilla y León, además, se comprometen a mantener abiertas las escuelas rurales con 3 alumnos. Para el PSOE, la principal herramienta es la Estrategia Nacional contra la Despoblación, con ayudas al emprendimiento joven o el mantenimiento de cuarteles, y en el programa electoral está la consideración de familia numerosa para las monoparentales con 2 hijos. En Castilla y León ya reclamaron en las Cortes un plan plurianual de convergencia interior. Podemos plantea una ley de desarrollo sostenible, políticas de empleo y en Castilla y León una renta de repoblación rural para mayores de 16 años que quieran establecerse en municipios con menos de 1000 habitantes. La principal apuesta de Ciudadanos es la rebaja fiscal del 60% del IRPF en núcleos con menos de 5000 habitantes y ofrecen un pacto de Estado. Y para Vox la solución pasa por la protección legal de la tauromaquia y una licencia única de pesca para todo el país. Esos que hemos visto son los planes de los partidos que hoy se alimentan de la manifestación de ayer en Madrid. Todos intentan mostrar que hacen más para combatir la despoblación que el resto de formaciones. El PSOE defiende los esfuerzos del gobierno de Pedro Sánchez para paliar la despoblación. Y este gobierno ha trabajado intensamente desde que tomó posesión para hacer frente a este reto demográfico y pretende también extender la digitalización en el medio rural. Mientras que Pablo Casado dice que una de las soluciones pasa por favorecer las políticas de familia. Nadie habla de cómo tenemos que evitar la despoblación, que es sencillamente apostando por que las familias, los jóvenes, tengan más hijos. Para Podemos y Ciudadanos no tiene validez lo que puedan decir populares y socialistas sobre el mundo rural. Los dos partidos que han sido responsables de este vaciamiento, el Partido Popular y el Partido Socialista, pues fueron allí a hacerse la foto. Y el PP y el PSOE han gobernado muchas décadas, han hablado mucho, pero han sido palabras vacías. Son mensajes para captar el voto en las circunscripciones pequeñas ante la difícil gobernabilidad que vaticinan las encuestas. Un sondeo de La Razón prevé una victoria del PSOE con PP y Ciudadanos en segundo y tercer lugar, y con Unidas Podemos y Vox casi empatados. Esta proyección señala que solo sería factible una investidura con los escaños de populares Ciudadanos y la formación de Santiago Abascal. En 10 días empieza oficialmente la campaña y en 28 estaremos votando. Los preparativos no afectan solo a los políticos y a los partidos. En unos días sabremos si nos ha tocado o no ser mesa. Hoy se han elegido por sorteo los componentes de las mesas electorales en todos los ayuntamientos de la comunidad. El plazo para presentar alegaciones concluye 7 días después de haber recibido la notificación por correo.
Hoy se han elegido por sorteo los componentes de las mesas electorales en los ayuntamientos de la comunidad. En Ávila son 57 las mesas electorales, las mismas que en la anterior cita con las urnas. Comienza así la cuenta atrás de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril. Conviene también saber que el plazo para presentar alegaciones finaliza 7 días después de haber recibido la notificación. Si tiene entre 18 y 70 años puede ser elegido como miembro de la mesa electoral. Solo unos pocos se libran y tienen que acreditarlo. Es el caso de los mayores de 65 años y las personas con discapacidad o incapacidad permanente. También queda eximido si está de baja por enfermedad o tiene programada una operación esa jornada o los días cercanos. Tampoco tienen que formar mesa electoral las mujeres embarazadas a partir del 6º mes o con gestación de riesgo, si coincide con la baja de maternidad o con el periodo de lactancia hasta que el bebé tiene 9 meses. Además, pueden quedar excluidos si tienen a su cargo familiares dependientes o niños menores de 14 años cuando no hay otro miembro de la familia que pueda cuidarlos. Si se casa el día de las elecciones, es un familiar directo de los novios o de un menor que va a hacer la comunión, también puede acreditarlo para no formar mesa electoral. Por razones laborales solo se libran el personal sanitario, de emergencias y fuerzas y cuerpos de seguridad. También las personas que trabajen en la organización de los comicios, los directores de medios de comunicación y jefes de informativos. También pueden alegar los religiosos de una orden de clausura, los presos o los enfermos de centros psiquiátricos, incluso aquellos que tienen que desplazarse a otra comunidad autónoma para acudir a la mesa electoral. La ley no contempla como excusa los viajes programados. Mejor tener un seguro de cancelación. Pero más allá de las elecciones generales del 28 de abril, todos los partidos piensan ya en mayo y en los comicios municipales, autonómicos y también europeos. Para estos últimos, el Partido Popular dice estar ya preparado y hoy ha presentado a sus candidatos. La principal novedad es que Dolors Montserrat, exministra de Sanidad y hasta ahora portavoz del PP en el Congreso, será la cabeza de una lista donde también aparece Ángel Garrido, el actual presidente de la Comunidad de Madrid. La situación de Cataluña ha marcado la elaboración de la lista del PP. Esta lista, puedo decirlo, querida Dolors, tiene un marcado carácter catalán, porque una de las cuestiones fundamentales en las que el Partido Popular quiere dar la batalla en las instituciones comunitarias es a las fake news y al falso relato del nacionalismo. El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha estado hoy en Palencia respaldando a la candidata socialista a la alcaldía de la ciudad, Míriam Andrés. Juntos han presentado a la lista con la que concurrirán a las municipales y tratarán de hacerse con la alcaldía. 25 hombres y mujeres que mezclan juventud y experiencia. Un equipo, aseguran, perfecto para dar a Palencia el giro que necesita y hacer de ella un lugar referente en conciliación familiar y laboral. El PSOE además confía en obtener 2 concejales más en estas próximas elecciones. Presentamos una candidatura que lo reúne todo. Desde luego tenemos el liderazgo de Míriam, tenemos la idea de ciudad, que es muy importante. Nadie gana unas elecciones y nadie es capaz de construir un presente y un futuro mejor si no tiene una idea de ciudad en la cabeza. Hoy nos deja titulares una entrevista poco usual. Más de una hora estuvo hablando el Papa Francisco con el periodista Jordi Évole. El programa Salvados de La Sexta emitió ayer la entrevista con el pontífice en la que se pronunció sobre abusos sexuales en la Iglesia, la inmigración o el pago de impuestos. A usted todo lo que quería aquí. Cara a cara, el Papa Francisco expresó el dolor que siente por la crisis de los refugiados. El caso de Open Arms me parece una injusticia muy grande, ¿no? Porque ¿para qué se hace? Para que se ahoguen. La emoción llegó cuando el Papa tuvo entre sus manos una parte de una concertina de la Valla de Melilla. Que parece lo más natural. Nos hemos acostumbrado a esto. El mundo se olvidó de llorar. Esta mañana él mismo confesaba que al ver las cuchillas se emocionó. He llorado porque no cabe en mi cabeza ni en mi corazón tanta crueldad. La cumbre contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, celebrada en el mes de febrero, fue otro de los principales temas de la entrevista. Si yo hubiera ahorcado 100 curas en la Plaza San Pedro, abusadores, qué bien, ya hay un hecho concreto. Hubiera ocupado espacio.
Y mi interés no es ocupar espacios, sino iniciar procesos sanadores. Un papa cercano que también habló del pago de impuestos. Los hombres de iglesia son ciudadanos y tienen que cumplir con todos sus derechos de ciudadanos. También pagar impuestos. ¿Qué te parece? Potentes mensajes de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. ¿Hay muchos mercaderes en el Vaticano? También sobre abusos se ha hablado hoy en la conferencia episcopal. Su presidente, Ricardo Blázquez, ha pedido a los obispos que se acaten todas las normas ya en vigor para que los delitos sexuales en el seno de la Iglesia no queden impunes, sean juzgados y se repare a las víctimas. Blázquez se refería a las palabras del Papa en febrero, pero no se ha hecho eco de la normativa aprobada el viernes en el Vaticano y que incluye la obligación de denunciar si se conoce algún caso, aunque eso sí se abordará en la Asamblea. Ilumina lo que nosotros podemos hacer. Nos ha alegrado además comprobar que el borrador que nosotros teníamos y lo que se ha aprobado en el Vaticano van en la misma línea, y también está anunciado la publicación de un vademecum. Nosotros seguramente en estos días trabajemos estos asuntos. En Burgos, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 95 años como presunto autor de un delito de abusos sexuales contra una menor de edad. El anciano trató de besar y realizar tocamientos a una niña que estaba sentada en un banco del Paseo del Espolón. Los hechos ocurrieron hace un mes y fue la madre quien avisó a comisaría para presentar la correspondiente denuncia. Y la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora está investigando si han existido o no malos tratos a los ancianos de la residencia de mayores de Montamarta. El centro y el ayuntamiento, del que depende la residencia, lo niegan. Trato vejatorio a los ancianos que viven aquí en esta residencia de mayores del municipio zamorano de Montamarta. Es lo que denuncia el concejal socialista de esta localidad, Rogelio Conde, y también exalcalde del municipio. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora investiga ahora si se encuentran indicios de criminalidad en esta denuncia o, por el contrario, se acuerda el sobreseimiento de esta causa. En esta residencia viven 27 ancianos. Se asegura que hay lista de espera y su gestión depende del ayuntamiento. Tanto la directora de este centro como la alcaldesa niegan de forma tajante que hayan existido malos tratos a los internos. Nueva dimisión en Ciudadanos. Esta tarde la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Ponferrada y en el Consejo Comarcal ha anunciado su renuncia. Se marcha, dice, por la inestabilidad del partido a nivel regional y porque su proyecto ha dejado de ilusionarle. Deja la puerta abierta a la política, aunque no ha aclarado si formará parte de la candidatura de otra formación en las municipales. Un buen proyecto político al que los enfrentamientos y las ambiciones personales a nivel autonómico están destrozando. Y no voy a ser yo quien colabore con esta destrucción aún más. Cada uno sabe qué es, lo que ha hecho y lo que no ha hecho dentro de este proyecto. Después de 3 años de trabajo, la comisión de investigación sobre el Hospital de Burgos en las Cortes se cerraba hace unas semanas sin que los partidos políticos acordaran ninguna conclusión. Entonces, la oposición habló de acudir a la Fiscalía como una posibilidad y hoy ese paso lo ha dado Ciudadanos. La formación naranja quiere que la justicia investigue varias actuaciones realizadas en 2010 que considera irregulares y que tuvieron un coste para las arcas regionales de unos 50 millones de euros. En su denuncia, Ciudadanos no señala a nadie en concreto, aunque sí cree que se podría haber cometido más de un delito. Evidentemente, aquí puede haber como mínimo una malversación y desde luego hay una defensa de los intereses públicos absolutamente disparatada. Hoy ha fallecido a los 67 años el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, investigado por el caso Máster que provocó la caída de Cristina Cifuentes. Este profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha muerto a causa de un cáncer de pulmón que padecía desde hacía tiempo. Antes de remitir la causa al Supremo, la magistrada que instruyó el caso Máster le otorgó que era pieza clave y que estaba acreditado que el máster se usaba como regalo a alumnos con una posición relevante en el ámbito político.
situación no solo es la... Casi la mitad de las sanciones de tráfico son por exceso de velocidad. Este factor está detrás del 29% de las muertes en carretera. La DGT va a intensificar este tipo de controles con una campaña especial que va a durar toda esta semana. Respetando los límites de velocidad se podría reducir en una cuarta parte los muertos en accidentes de tráfico. Es lo que nos quiere recordar la DGT y durante esta campaña será la primera vez que oficialmente se utilice el nuevo cinemómetro veloláser. Pero además las patrullas integrales podrán multar por drogas y alcohol. No es el primer factor de siniestralidad, pero la velocidad está presente en el 29% de los accidentes mortales. Más del 40% de las sanciones impuestas por la DGT son por este motivo. Manejamos estudios como la curva potencial de Nilsson, por ejemplo, que establece de manera matemática que el aumento en un 1% de las velocidades medias, eso provoca un aumento en un 2% de los accidentes con víctimas, un 3% de los accidentes graves y un 4% de los accidentes mortales. Además de reducir la seguridad, el exceso de velocidad influye en el gasto de combustible y genera más emisiones contaminantes. Cuando se conduce más allá de los 90 km por hora, simplemente por incrementar 10-20 km más por hora, estamos incrementando un 30% más la emisión. Y este dispositivo, el veloláser, es la primera vez que se utiliza en una campaña oficial. Se trata de un cinemómetro portátil que en este caso está instalado en una bionda. Además, en este tipo de controles se está utilizando la patrulla integral que multa por más infracciones que la velocidad. Realizar la prueba de alcoholemia y de drogas si viéramos que puede ser, que tiene indicios de que puede estar afectado por la misma. Por otro lado, desde la DGT promoverán reformas legales para sancionar e incluso ilegalizar aplicaciones como Social Drive. Aseguran que distorsionan el carácter preventivo de este tipo de controles. La Universidad de Valladolid ha inaugurado esta mañana la 10ª campaña de seguridad vial en los campus universitarios de Valladolid, Palencia, Segovia y Soria, para concienciar y sensibilizar a sus alumnos. Durante toda la mañana se han realizado actividades de sensibilización, simulador de vuelco o en una exhibición de medios de la Guardia Civil. El objetivo es estimular una conducta vial prudente entre toda la comunidad universitaria. Concienciar a los jóvenes y a los no tan jóvenes en materia de seguridad vial, que es tan importante para nosotros. La Dirección General de Tráfico, su principal trabajo es ese, pero evidentemente cualquier colaboración, cualquier apoyo que nos hagan, en este caso la universidad, pues para nosotros nos hace un gran trabajo y nos adelantan un gran trabajo para al final tengamos todos seguridad vial. La ampliación del permiso de paternidad ha entrado hoy en vigor después de varios retrasos. La publicación del decreto en el BOE es una realidad. Los nuevos padres pasarán de tener de 5 a 8 semanas de permiso. Será retribuido al 100% y no podrán transferirlo a la madre. Las 2 primeras semanas las tendrán que coger de forma ininterrumpida tras el parto. Las 6 restantes durante el primer año de vida del bebé. Y marzo ha sido el 7º mes consecutivo de caída en las matriculaciones de turismos en España. Es su peor periodo desde la crisis. En Castilla y León han bajado más de un 8%, en el conjunto de España un 4,3%. Los automóviles diésel representan ya solo el 28% de las ventas en nuestro país. La marca más vendida ha sido Renault y entre los 10 vehículos más vendidos, el Clio, el Megane y el Captur. Les hablamos también de otra caída, aunque en este caso positiva, la del recibo de la luz. Se abarató en marzo un 4% respecto a febrero, en el que ya fue más barato que en enero. Pero esa tendencia podría darse la vuelta este abril. Después de 6 meses de suspensión por las medidas urgentes del Gobierno para abaratar los precios históricos del mes de septiembre, vuelve a aplicarse el impuesto a la generación. Esto incrementará un 3% la factura. Ahora mismo eso supondría pagar en torno a €1 más. La compañía aeronáutica de Miranda de Ebro Aciturri se hará con el control de la sevillana Alestis. Esta tarde Airbus ha confirmado que ha firmado un acuerdo de compra desde el 62% del accionariado con la compañía castellano y leonesa. Será efectivo una vez que se cumplan una serie de compromisos y que la operación sea autorizada por las autoridades españolas y europeas.
Aciturri sumará el 76% de las acciones, mientras que el 24% restante pertenecen al Estado español. Y también se ha formalizado la compra de las antiguas instalaciones de Pebafersa en Toro, en la provincia de Zamora. Como ya avanzó Castilla y León Televisión en el mes de noviembre, las ha adquirido BHS, una empresa catalana que tiene como socia a una asiática, China National Building Material. Las naves, dedicadas antes a la fabricación de placas fotovoltaicas, se transforman ya para producir paneles para casas prefabricadas. En pleno funcionamiento, podría dar trabajo a un centenar de personas. El sector biotecnológico y farmacéutico ha creado casi la mitad de sus empleos en los últimos 4 años, un despegue que se apoya en el clúster de Castilla y León, cuyo plan estratégico 2015-2019 recibió la calificación de excelente, una nota que intentan repetir con el nuevo plan, en el que prima la innovación, la formación y la externalización. 4 años de excelencia, según la nota que pone el Ministerio de Industria, han permitido crear 600 empleos. El propio clúster Biotecil aumenta de 13 a 30 empresas, un tercio de las que hay ahora en el sector, en la comunidad. Las sinergias entre ellas han permitido optar a proyectos europeos que han atraído financiación. Estamos participando en 2 proyectos europeos que cada uno de ellos tiene una financiación cercana a los 200.000 euros, con lo cual las líneas generales van como una continuación de las líneas anteriores y sobre todo buscar sinergias. Ahora toca renovar esa excelencia y para ello el clúster persigue la innovación, la formación y la externalización. Factores clave para ser competitivos y que se refuerzan con las nuevas tecnologías que protagonizan algunos de los proyectos que se han desarrollado con el amparo de la Unión Europea. A mezclar la biotecnología con las TIC, con las empresas de informática, pues las nuevas tecnologías van a formar parte ya la forman, pero van a formar una parte todavía más importante de las bios, de la sanidad. El clúster reúne, además de a empresas punteras, a centros tecnológicos y a las universidades y hospitales de la comunidad. Con la unión de esas fuerzas se persiguen proyectos que den visibilidad al sector y a toda Castilla y León y que aumenten el porcentaje de facturación que acapara, así como la capacidad de crecimiento empresarial y de empleo. Aumentar la eficiencia de los servicios y ofrecer una mayor personalización en los transportes es una de las ramas en las que trabajan unos jóvenes ingenieros de Segovia que, después de estar en Suiza empleados para grandes multinacionales, han regresado a Castilla y León para montar su propia empresa. Hace 4 años en Suiza comenzó su aventura empresarial. Comenzamos en Zúrich, de ahí el nombre de Limmat. Limmat es el río que pasa por la ciudad de Zúrich, con un grupo de ingenieros que estábamos trabajando fuera para multinacionales extranjeras y decidimos entrar en un nuevo nicho de mercado que estaba surgiendo. Limmat desarrolla soluciones inteligentes para grandes infraestructuras utilizando el manejo del Big Data. Soluciones tecnológicas basadas sobre todo en la reutilización de los datos para mejorar la eficiencia en el mantenimiento. Ellos se adelantan a los problemas que puedan surgir. Para evitar paradas que afecten a la circulación, que afecten a la seguridad o que afecten a la gestión diaria del mantenimiento. Isabel y Daniel vieron una oportunidad en la digitalización para volver a Segovia. Creemos en que hay que generar puestos de trabajo y empresas de base tecnológica en Castilla y León. Necesitamos hacerlo aquí, no siempre va a ser el éxito solamente haciéndolo en Madrid. Uno de sus proyectos está ahora en Renfe. Han sido elegidos entre 240 empresas para realizar la digitalización de la compañía. Y Renfe se fijó en nosotros para que le ayudáramos en esa fase, ¿no? Esa fase de asentar la industria 4.0 dentro de Renfe. Entre sus planes está seguir creciendo. Este año cambian de ubicación su sede y amplían en 4 personas la plantilla. Quedan menos de 12 días para que Reino Unido decida qué dirección toma en la encrucijada del Brexit y el Parlamento británico continúa abriendo y bloqueando las posibles sendas. En unos minutos, la Cámara de los Comunes votará 4 mociones no vinculantes sobre la salida de la Unión Europea, aunque Theresa May dice que las tendrá en cuenta. Entre ellas figura un acuerdo aduanero con Bruselas o revocar el Brexit. Todo mientras planean las peticiones para que dimita la primera ministra, incluso desde su propio partido.
El acuerdo de retirada tal y como está nunca debe volver a ver la luz del día. Finalmente, si la primera ministra no puede comprometerse a sacarnos de la Unión Europea el 12 de abril, debe dimitir inmediatamente. Y mientras los diputados discutían en sus bancadas, ocurría esto en la tribuna de la prensa de la Cámara de los Comunes. Un grupo de activistas se ha desnudado para protestar porque el debate del Brexit está eclipsando otros que consideran más importantes, como la lucha contra el cambio climático. Castilla y León sigue liderando el turismo rural. Según el INE, casi 40.000 viajeros se han decantado por una estancia rural en nuestra comunidad durante febrero. Las cifras, eso sí, son algo peores que las del mismo mes del año pasado. Las pernoctaciones han bajado un 6,8% y el número de viajeros un 3,42%. Ávila y Segovia, además, son el quinto y el sexto destino rural preferidos de España. En Zamora ha nacido la Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres. Es un colectivo que surge de entre los jóvenes del sector para luchar por los intereses del campo, al margen de partidos y organizaciones agrarias. Protestan por la subida del gasoil, la incertidumbre de la PAC o el problema de los ataques de la fauna salvaje a sus animales. Quieren ser tenidos en cuenta para plantear soluciones. Esta asociación se forma sin ningún tipo de carácter político ni sindical. Y no tenemos ningún color político, no queremos tampoco ser moneda de cambio con nadie. Ella no sabía nada de gallinas, pero decidió irse a un pueblo del Cerrato Palentino y abrir una granja. 2 años después, su negocio va viento en popa y abastece de huevos camperos a varias localidades de la zona. Eso sí, todo a costa de muchísimo esfuerzo. Hoy les presentamos a Laura, una emprendedora que ha apostado por el siempre complicadísimo medio rural. Lleva 2 años amoldando su horario al de sus gallinas. Yo me levanto a las 6:30 de la mañana todos los días y me dan las 8:30, 9 hasta que acuesto a las gallinas que no saben todavía subir a los palos. La vida de Laura está ahora en Alba de Cerrato, en estos 12.000 metros cuadrados de granja. Fue su apuesta personal tras pasar por el comercio y la hostelería. Sí que son horas y sacrificio de tener que estar todos los días del año, cuando tú antes el fin de semana cogías y te ibas por ahí o hacías otras cosas, pero bueno. Aquí cría 740 gallinas camperas en libertad, con el esfuerzo que esto supone. Si tú quieres tener una buena calidad y un buen bienestar para tus animales, tienes que estar al pie del cañón todo el día. Cuando tú haces las cosas porque a ti te gustan, no es duro, yo no lo veo un trabajo duro. Además, 2 mañanas por semana, ella misma agarra la furgoneta y distribuye sus huevos camperos. Hola, buenos días, Jessica. Buenos días, Laura. ¿Te lo dejo donde siempre? Sí, por favor. Pasa por varias localidades de Palencia y reparte siempre a pequeños comercios. Allí percibe el cariño y la recompensa a su trabajo. La gente te motiva muchísimo. Cuando te ven te dicen, te montaría un monumento, qué mujer más trabajadora. Y tras el reparto, vuelta a la granja. Las gallinas la esperan a las 3 para que les dé de comer. Difícil pero gratificante. Son vinos con alma, con su propia personalidad y en cierta forma únicos. La producción no es solo limitada. Hacerse con una de estas botellas no está precisamente al alcance de todos los bolsillos. 120 de estas bodegas han servido hoy sus vinos en Burgos. El alma de los vinos únicos, que así se llama esta feria, se considera el encuentro bodeguero de mayor calidad en toda España. El Alma de los Vinos celebra su 5ª edición con récord de participación extranjera. De las 124 bodegas presentes, 72 son de fuera. Para el aficionado al vino es un placer hablar con el bodeguero y para el bodeguero pues al final ves quién se bebe tus vinos. Vienen de Alemania, Francia o Portugal para encontrarse con centenares de aficionados a sus caldos. Hacemos champagne desde 1849. Y hoy tenemos 5 champagnes. En la carta de degustación, vinos de hasta 700 euros. Es una producción bastante limitada, un terruño muy especial y también necesita mucho de trabajo en la viña. Otros novedosos o simplemente atípicos. Tenemos la novedad del reserva especial, que ahora mismo es un gran reserva,
y lo hemos embotellado hace 15 días y es una novedad probarlo ahora mismo porque vino con mucha estructura. Un godello un tanto atípico porque tiene un suelo también raro en el Bierzo, que es un suelo muy calcáreo, entonces un godello serio, con mucho recorrido. Es la cita bodeguera de mayor calidad en España. Un punto de encuentro en el que nos encontramos viñerones pues, de toda Europa y dispuestos a compartir, gente que viene además pues, muy interesada y es un público también muy entendido. Una bodega grande va a tener un equipo especial para el comercial y para recibir a los clientes, pero nosotros no lo podemos hacer. Aquí están representados más del 80% de los restaurantes Estrella Michelin. Los gobiernos de España y Portugal han presentado hoy un programa de actividades conjuntas para celebrar el 5º centenario del viaje de Magallanes y Elcano. El 10 de agosto se van a cumplir 500 años desde que el portugués Fernando Magallanes zarpó de Sevilla con 5 barcos y 239 hombres. Quien regresó a tierra fue el español Sebastián Elcano con un barco y 18 hombres. Ambos gobiernos han querido limar hoy asperezas sobre la nacionalidad de los artífices de esta gesta histórica. Una gesta claramente ibérica, del esfuerzo europeo por las nacionalidades de todos y cada uno de los 239 que salen en las 5 naves, a una actitud abierta y de grupo, valiente y curiosa para descubrirnos a nosotros mismos. Mañana el escritor Juan Pedro Aparicio recibe el reconocimiento leonés del año 2018 que otorga Radio León. Como acto previo a esa cita, esta tarde se ha presentado el libro Leoneses del año 1971-2017, que ha contado con un filandón al que ha asistido el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Tiene más detalles Roberto Núñez. El de Juan Pedro Aparicio es el último nombre hasta el momento en sumarse a una lista de galardonados con el Premio Leonés del Año que empezó a escribirse en 1971. Esa historia se recoge en un libro que se ha presentado esta tarde con un filandón en el que han participado 3 de esos ganadores, el propio Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez y José María Merino, además del periodista y escritor Alfonso García. Filandón al que también ha asistido el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y que ha servido de antesala a la entrega del galardón de este año a Aparicio mañana a las 2 de la tarde. Y él se llevó el premio Nadal en 1955 por el Jarama y en 2004 consiguió nada menos que el Cervantes. Esta madrugada nos ha dejado Rafael Sánchez Ferlosio. Dicen de su carácter que era algo cascarrabias, pero por encima de todo quedará como un escritor que revolucionó la literatura española con sus primeros trabajos y también como un gran ensayista y un gran pensador. Con él y con sus obras más célebres, hoy les vamos a decir adiós. Es una buena oportunidad para volver a releerlas. Ahora llegan los deportes con Javier Mardones. Nos vemos mañana a las 8:30. Feliz noche.